Yo soy Elisa Gáez. Yo soy Eli Conde. Y esto es La Neta Reconecta. Nuestra invitada de hoy cuenta con licenciatura en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, maestría en Docencia y Evaluación Educativa por la Universidad de Jalapa. Se ha formado en diversos temas como política, empoderamiento y liderazgo, lengua de señas mexicanas e intervención emocional en el aula. Ha impartido capacitaciones, talleres y conferencias en diversos temas con perspectiva de género dirigidos al sector público y privado. Organizó diversas conferencias con perspectiva de género, como la atención a la violencia familiar, sexual y de género, por una vida libre de violencia a favor de las mujeres de los pueblos originarios. Actualmente se desempeña como directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, función que le permite promover, difundir y crear mecanismos que garanticen los derechos humanos de las mujeres en el municipio. Ella es la maestra Zaira Fabiola del Toro Olivares. Hola, bienvenida a la licenciada Zaira Fabiola del Toro Olivares. Ella es directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa y es un honor para nosotras que se encuentre aquí en nuestro podcast el día de hoy. Zaira del Toro, muchísimas gracias por la aceptación a esta invitación y realmente estamos muy contentas porque sabemos que este episodio pues va a llevar muchísimo contenido a las mujeres y aparte a las personas, ¿no? Para que tengan este entendimiento de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es sobre la violencia económica. Creo que conocemos ciertos tipos de violencia y a veces conocemos más de otras, pero queremos saber un poquito más de lo que es este contexto económico, porque creo que muchas veces lo pasamos y a veces desconocemos los temas, a veces desconocemos qué hacer. Y bueno, pues se nos hizo un tema súper interesante y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, queridas Eli, es un honor el que me hayan contemplado desde este momento en el que me toca estar en la administración pública, en este espacio, en este lugar tan maravilloso que yo siempre digo, definitivamente todos los días agradezco a la vida, en quien creo, a Dios, ¿no? Por haberme puesto aquí, porque me permite conocer miles de historias, saber que hay una realidad que tenemos que atender y que esto hace que día con día, tanto una servidora como todo el equipo que estamos aquí en el instituto, pues demos lo mejor de nosotras. Y de verdad felicitarlas, lo decía tras bambalinas, dijeran por ahí, por el trabajo que hacen chicas, compañeras, colegas, porque son pocas las personas que a veces hablan de las violencias. Prefieren evitarlo o prefieren callar, y hablar de otros tipos y modalidades de violencia nos permite entender que la violencia no nada más es un golpe, ¿no? Porque muchas veces siempre es, no le pega, entonces no sufre violencia. Pero bueno, el tema que ustedes eligieron es una de las tipos y tipos que se da de violencia, de acuerdo a lo que nos marca el marco el legal, que ahorita lo vamos a profundizar, pero muy agradecida para que todo el auditorio que ustedes tienen puedan conocer este tipo de violencia y que si la detectan, pues se acerquen a las instancias competentes que les van a dar la atención y el acompañamiento. Claro, justamente por lo que acaba de mencionar, que es desafortunadamente la gente piensa que si no hay golpes, pues no hay violencia, ¿no? Y existen muchos tipos de violencia y elegimos la violencia económica por este motivo, ¿no? De que muchos desconocen este tema, desconocen qué es, cómo se lleva a cabo, ¿no? Entonces, es importante que nuestra audiencia, pues, conozca, aprenda y, pues, se informe de todo este tipo de temas y de violencia que, pues, las mujeres sufren, ¿no? Y que en algún momento yo creo que todas a lo mejor hemos pasado o algunas amigas, amistades, familiares están pasando. Entonces, me gustaría comenzar con la primera pregunta, que es, ¿qué es la violencia económica? Gracias, Eli. Partiendo de ahí, ¿no? Y entendiendo que a veces desconocemos que existe una ley que a nosotras, y más bien en todo el país, y que es a nivel nacional, lo baja el Estado y se implementa en todos los 212 municipios del Estado de Veracruz, que es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde su artículo 7 nos menciona cuáles son estos tipos.
entendiendo que esto que está en la ley es un delito para quien lo comete y quien incurre en estas situaciones pues estará teniendo una sanción o será acreedora a una tipificación, a un proceso de investigación porque la ley nos está amparando, ¿no? En el artículo 7, como les decía, específicamente, y sí lo voy a leer a la letra, y ya después lo voy a poner con algunos ejemplos para que sea más fácil, porque a veces digo, yo no soy abogada y luego mis abogadas vienen y me comentan, maestra, es que hay un proceso así, yo, a ver, ahora hablen en castellano, ¿no? ¿Qué es lo que la ciudadanía, pues no tenemos esta formación? Y dice que la violencia económica es aquella que afecta la supervivencia económica de la víctima, limita, que controla sus ingresos, de sus percepciones, o que recibe una percepción menor por un mismo trabajo en el centro laboral, y también es inclusive cuando los padres no reconocen esta paternidad y no cumplen con sus obligaciones económicas. Eso es de acuerdo a lo que nos dice la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la definición del tipo de la violencia económica, entendiendo que los tipos van a ser estas formas de cómo los hombres, en este caso, quienes son en un 99% quienes cometen la violencia contra nosotras las mujeres, cometerían este delito derivado de esta ley que nos ampara. Okay. En este caso, por ejemplo, como comentaba de que nos iba a dar unos ejemplos, ¿no? De cómo se fomenta día a día, cómo se empieza a producir esta violencia económica, o sea, porque llegamos a un punto en que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, seamos realistas, lo estamos viviendo o estamos durante el proceso o ya lo vivimos y no sabemos en qué momento surgió todo esto. ¿Hay algún parteaguas donde diga aquí empieza a surgir lo que es una violencia económica? Fíjense que hay un instrumento que en algunos momentos se han hecho observaciones y creo que todo es perfectible y más cuando las sociedades vamos avanzando en temas para el beneficio de nosotras las mujeres y en temas en ampararnos legalmente o en crear marcos regulatorios que a nosotras nos permitan tener garantía de nuestros derechos. Y este instrumento es el violentómetro. Y las violencias van unidas, ¿eh? O sea, no es que yo solamente sufra psicológica, porque de repente hay un sesgo o una acción que me lleva al económico. Y hay otra que llega o raya en la línea de la sexual. O hay otra que llega en la obstétrica y como tú bien lo dijiste, Eli, o sea, no nos damos cuenta porque normalizamos y creemos que pues así es, no tiene nada de malo, ¿no? Inclusive yo les podré decir que a título personal un día me pasó y dije, ¿no será que estoy exagerando? O sea, en ese interiorizarme que yo era la que estaba haciendo las cosas incorrectas. Sin embargo, este instrumento nos permite ver cómo de menos a más van incrementando. Desde controlar a la mejor en la forma en la que te dice, oye, pero vamos a ir a una fiesta, ¿no? Pero, ay, segura que esto te vas a poner, se me hace que como que está haciendo frío, no te lleves, tápate, ¿no? O ponte un suéter. No, nunca me celó, no me pegó, no me controló, me lo dijo porque me quiere y porque me está cuidando, se está preocupando por mi salud, ¿no? Oye, no, si mis amigas me invitaron a salir al café. Ay, pero es que yo ya tenía planeado que fuéramos al cine tú y yo, o que nos quedáramos a ver una película, o te extraño mucho, yo quería verte. Y es tanta el control que ejercen sobre nosotras las personas que son los agresores, que como les decía, esperamos inclusive a veces dentro de esta sociedad que tenemos machista y que se ha ido deconstruyendo, sí, pero creo que todavía nos falta ir quitando estos roles y estereotipos, que nos digan estos machismos que nosotras no esperemos que los hombres se comporten de esa manera, porque es algo de, pues es que si no te tengas en mente que no le importas, o si no se comporta de cierta manera, ¿no? Que sea como que el que sea agresivo, el que siempre nada más esté proveyendo, no es un no. Y la realidad es que creo que también debemos aprender a diferenciar en esta línea tan delgadita de lo que llaman caballerosidad con lo que llaman control. Y no es que esté mal la caballerosidad, no es que a lo mejor a mí, Zaira, a mí sí me gusta la cortesía de abrir la puerta, que por supuesto que yo me puedo abrir la puerta, claro que sí,
Pero si alguien tiene la cortesía y ese gesto, también me es válido y me gusta. Y esto depende de lo que cada una va analizando en nuestros procesos de nuestras relaciones, no solo de pareja, porque recordemos que la violencia de género no solamente la va a cometer quien sea mi novio o mi esposo, sino cuando existe una relación de confianza que yo otorgo a mi agresor. Y que en esta sintonía yo siempre les comento a todas las compañeras con las que trabajamos en territorio, que son nuestras redes de vinculación, les digo, en el momento, porque me dicen, maestra, pero bueno, ¿cómo identificar si sí o no? Porque a lo mejor a mí sí me gusta que me abra la silla cuando vamos a algún lado, ¿no? O a mí sí me gusta que me ayude a cargar el garrafón. No sé, ejemplos así coloquiales o comunes. Yo les digo, en el momento, el que en esa acción a ti ya no te haga sentir cómoda o le dudes, o haya algo como que digas, híjole, es que no quiero contarle a mi esposo que me compré esto porque se va a enojar, ahí ya es una bandera roja, como dicen, una red flag, ¿no? Entonces, desde 2011 que hubo una reforma a nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna y es nuestro máximo instrumento, en donde su artículo primero habla sobre el principio de igualdad y no discriminación, o sea, desde ahí ya estaba establecido. Sin embargo, pues la realidad era otra cosa, que no teníamos este principio de igualdad las mujeres. Y por eso se crean instrumentos como CEDAW, como Belén do Pará, como la plataforma de Beijing, que son instrumentos internacionales y que a partir del 2011 hacen que apliquen el principio pro persona. Y esto es que si yo considero que dentro de donde yo me encuentro no hay una ley que me ayude a tener la resarción la reparación del daño o la garantía de mis derechos humanos, yo puedo retomar alguno de estos instrumentos internacionales y los puedo aplicar para mi persona. Y en este caso, pues en uno de los temas, como les decía, que la violencia económica, de acuerdo a los datos que nosotras tenemos dentro del instituto, ¿cuáles son los ejemplos que más nos llegan, ¿no? Y esto es gracias a la información que yo tengo del Departamento de Atención a la Violencia, porque son ellas directamente quienes atienden a nuestras usuarias y es de ahí de donde se genera esa información y les dije, a ver, díganme qué es lo más recurrente que sucede dentro de las pláticas, de las asesorías, de las atenciones psicológicas que las usuarias comentan. Número uno, el control del dinero. Y pareciera de verdad a lo mejor irónico decir, no, pues, ¿cómo es posible que no las deje trabajar? ¿Cómo es posible que ella trabaje y el dinero lo controle? Y esto es porque a veces cada una habla desde sus privilegios. Y podemos decir, al menos yo lo puedo decir, ¿no? Tengo el acceso a la educación, tengo el acceso a tener un trabajo, tengo el acceso a la libertad económica de poder manejar mis finanzas, pero hablo desde mi privilegio. Y la situación que puede vivir otra persona es muy distinta. Decían las usuarias, el tema es que no les dan dinero. O sea, no te voy a dar dinero porque yo soy el proveedor, yo compro las cosas y olvídense de que ella pueda adquirirse algún producto básico de necesidad personal, de higiene personal inclusive, o si te doy te doy 100 pesos, haz comida, desayuno y cena casi para 4 personas. Y entonces las mujeres en esta situación se hace este círculo de violencia y como no tienen una fuente de ingreso económico, como no tienen un espacio laboral en donde poder ellas generar esta situación o estos ingresos y esta percepción, no salen de sus círculos de violencia. Por eso es que hemos trabajado mucho en qué aspectos. Dentro de las redes de vinculación, que son grupos de mujeres que están en las colonias, con quienes llevamos actividades de informarles, así en palabras coloquiales, en palabras llanas, pero sí diciéndoles que hay una ley que a ellas las ampara y que las respalda, decirles, a ver señora, a ver comadre, les digo, y luego hasta utilizamos palabras así como, si el cucaracho no te quiere dar la pensión, que porque no trabaja según, les digo, mentira, sí se puede. Y otra vez, bueno, si el cucaracho dice que no le alcanza y que ya se casó y que ahora hay mecanismos que desde el instituto les podemos apoyar, porque esa es otra de las cuestiones, la omisión del cumplimiento de las paternidades en cuanto a temas económicos es de las mayores asesorías jurídicas que tenemos.
la guarda custodia, porque también viene un proceso, digo, todavía no está tipificado en nuestro estado o no está reconocido la violencia vicaria, pero te los voy a quitar. Y te los voy a quitar porque no tienes un trabajo, porque eres una mala madre, porque no tienes tiempo y porque pues el que los mantiene soy yo y a ver cómo le vas a hacer. Y entonces es entender que la atención que debe de tener una usuaria no es solamente la psicológica, no es solamente la jurídica, es integral. Inclusive de verdad hasta cuestiones emocionales, yo les digo a ellas como, pues no espirituales porque no nos apegamos a ninguna religión, pero sí en tener este mecanismo de poder manejar sus emociones. Y a través de la meditación, a través del yoga, a través de la relajación, hemos apostado por este tipo de cuestiones que den no nada más una sola cosa, sino que sea un todo. La salud emocional es algo muy importante porque bien dicen, si uno como mamá está bien, nuestros hijos también lo van a estar, ¿no? Entonces, ahorita que mencionaba que se normalizan muchas situaciones como que el de, no, pues es que tú no puedes trabajar porque tienes que atender la casa, ¿no? Eso ya es violencia económica, ¿no? El reducir los gastos también, el no aportar lo suficiente para pues tener una alimentación sana, igual ya es violencia económica, ¿no? Pero también aquí también podríamos hablar de la violencia emocional, ¿no? Que es algo que también sucede y va de la mano con todos estos tipos de violencia que pues se ejerce en contra de las mujeres. Es la primera, de verdad que yo les digo, el proceso de coco wash que nos hacen, y lo hablo en este contenido porque en algún momento yo creo que 9 de cada 10 mujeres hemos vivido un tipo y modalidad de violencia conscientemente o inconscientemente. Y unas deciden callarse y otras decidimos hablar. Y a esas que se han callado yo las invito. Sí, es difícil salir de un proceso, de un círculo de violencia, por supuesto, pero no es imposible. No es imposible si yo me acerco a los espacios donde debo de ir. No es imposible si yo me empiezo a trabajar en mí, en esta salud emocional que de verdad es increíble y debería ser una materia básica en el tronco común de la educación de México, de la educación pública. Porque todas las personas en algún momento tenemos emociones, ira, coraje, estrés, angustia, alegría, y no sabemos cómo canalizarlas. Y esto, lo que pasa en la familia, se refleja en la escuela y se refleja en la sociedad. Entonces, fíjense que dentro del INEGI, en su encuesta en el 2021, habla sobre los porcentajes de tipos y modalidades de violencia. La psicológica es, tanto en los datos que tiene el INEGI, que es un 70.1% que representa de mujeres de más de 15 años que la vivimos, tanto las encuestas o los datos que nosotras tenemos en el instituto, que de la población que atendemos, el 80% es atención psicológica por violencia psicológica, y la económica ocupa el 27.4% de acuerdo a los datos del INEGI. Entonces, sí es representativo. ¿Cuándo va a ser más representativo? Y justo ayer lo platicábamos con el alcalde, tuvimos una reunión de presentar nuestros avances del primer semestre, ¿no? Entonces decíamos, no es que la violencia haya aumentado, la violencia ha estado siempre. ¿Qué es lo que está pasando? Que las mujeres cada vez vamos teniendo más este proceso de empoderamiento. Y entendiendo el empoderamiento, les digo a las mujeres, no como sentirnos, voy a decir una palabrota, no sentirnos más chingonas que los hombres, que sí lo somos a veces, pero es esa autonomía de poder decidir sobre lo que yo quiero, de poder decir, me gané estos 100 pesos, estos 500 pesos, y con esto esto es para la casa y esto es para mí, y que no se sientan culpables, porque de verdad es increíble. Yo le digo, oiga, hágalo, cómpreselo. No, es que no, ¿cómo creen mis hijos? Dije, se lo merece, señora, se lo merece porque trabaja, pero no, yo no trabajo, estoy en mi casa. Dije, es el trabajo menos remunerado y menos reconocido. Y el que más nos implica desgaste. Y ahora súmele a aquellas mujeres que tienen una doble o triple jornada por cumplir, ¿no? Otra de las cuestiones que va en relación con con la violencia económica y patrimonial es que cuando muchas de nuestras mujeres quieren hacer el proceso de divorcio, de separación, dicen, es que todo lo que está dentro del hogar lo compré yo, pero como es la casa de él y él paga la renta, me dijo, te vas
pero con las manos vacías. Y entonces imagínense lo que implica para una mujer que traemos el autoestima en un nivel muy bajo o no traemos ese amor propio, decir, híjole, ¿cómo me voy a ir sin nada? ¿Cómo voy a empezar? Y más si ellos en sus discursos es, pues, ¿tú de qué sirves? Nunca has estudiado. De, como dicen, de macetera no vas a aparecer, no vas a pasar de corredor. Entonces sí es como hacer un análisis de cada una de nuestras usuarios. No son números, no son cantidades. Yo ayer lo platicaba con una de las compañeras, les digo, a lo mejor nuestros talleres de las redes de vinculación a veces son 5 mujeres, 8 mujeres, pueden ser 20. No es la cantidad, es la calidad de mujeres que vamos a impactar y que les vamos a cambiar este tema y que ellas se den cuenta de que una puede hacer la diferencia para muchas. Porque con una que diga, me atrevo, va y lo hace, la otra va a decir cómo lo hiciste y enséñame. Y eso es lo que hemos estado trabajando para poder ir erradicando este tipo de violencia. Estas y muchas. Perfecto. A mí me encantó esta parte donde mencionas acerca de este empoderamiento, ¿no? De cómo manejar, ya cuando una vez tú te conoces, cuando una vez sabes, ¿no? Cuáles son tus límites, sabes lo que sí estás dispuesta, creo que ahí empieza a marcar una diferencia, estando o no estando con una persona. Ahí uno pone siempre, sabes que esto sí quiero y sabes que esto no, pero como no tenemos esta educación básica, elemental para la vida, lo pasamos y lo dejamos de largo. Y ahorita que se está escuchando mucho lo que es la inteligencia emocional, la responsabilidad emocional también, ¿no? ¿Qué tanto me hago yo responsable? Porque pues también tenemos que aceptar, ¿no? El hecho de que también tenemos historia, tenemos muchas cosas que tenemos que sanar, pero precisamente sanarlas para no tirarle la basura al que está de enfrente, ¿no? Es una parte muy fundamental que me encanta que ya lo estén implementando porque pues me imagino que era más por la violencia, lo que es emocional, pero que ya lo están tomando como una terapia ya dentro de todo esto para pues fortalecer, ¿no? A la mujer. Me da mucho gusto. Y hay otra parte que también quería comentar acerca de la violencia económica. Por ejemplo, cuando uno está en pareja, ¿en qué tiempo ya se vuelve o en qué tiempo yo me puedo acercar a las autoridades, decir, estoy sufriendo violencia económica en mi noviazgo, por ejemplo, ¿no? O ya dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio es más sonado, aunque no sea como que más expuesto, ¿no? Ya ante las autoridades, porque pues existe la persona que va a trabajar, que deja a la mujer en la casa con los hijos, o que desde un principio tuvieron ese acuerdo tal vez, pero ya dentro de una vida de largos años es como que más pesado, ¿no? O sea, como que no te imaginas todo lo que vas a padecer. Aquí mi pregunta va hacia los que están en un noviazgo y hacia los que están unos casados. ¿En qué momento parte de decir, ya llevo 5 años con esta persona y lo estoy viviendo? O llevo un mes y ya lo estoy viviendo. ¿Cuándo yo me puedo acercar a las autoridades y qué ley me puede proteger en ese momento? En el primer momento. O sea, yo de verdad, y lo hablo por experiencia propia, o dices, ay, no creo que haya sido con mala intención, ¿no? El comentario a lo mejor fue pues, porque es parte de los celos naturales, porque desde ahí empieza todo, ¿verdad? El control está en el tema. O sea, para que lleguemos a la económica es porque empieza con la psicológica. Me va controlando, me va persuadiendo, me va manipulando y entonces yo empiezo a ceder. A lo mejor, oye, tú paga el cine, ¿no? Es que no traigo ahorita. Y siempre tú paga el cine y aparte quiero esto. Y ojo, también es importante mencionar que la violencia económica no solo la ejercen las parejas, inclusive a veces hemos tenido usuarias que sus hijos o hijas, digo en este caso no es de género, pero sus propios hijos, ejercen el control de sus pensiones alimenticias o de sus pensiones de... Entonces, les decía, en este ejercicio decir, bueno, lo paso, ¿no? Y después viene otra acción, dices,
la paso, no es para tanto. Y entonces, cuando yo me doy cuenta, ya pasaron 5 años de mi vida, ya pasaron 3 golpizas, ya pasaron muchas oportunidades de no poder inscribirme a alguna escuela, de no poder entrar a algún trabajo, y entonces es en el primer instante. Y de verdad que una de las cosas que yo les digo mucho a las compañeras que me escuchan, o cuando tengo la oportunidad de tener un espacio abierto donde sé que va a haber una audiencia que me va a escuchar, que se acerquen al instituto. Hemos tratado y hemos buscado hacer un espacio seguro para ellas, pero un espacio de confianza y un espacio en el que yo ya me atreví a salir y venir al instituto, que sepan que número uno no van a ser revictimizadas, número dos no van a ser juzgadas, porque nos ha tocado casos que me dicen, oiga, es que fíjese que la verdad sí, yo me escribía con alguien y yo entiendo que mi esposo por eso tenía que golpearme. Dije, no, 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 a ver, aquí no hay justificación para un golpe. La violencia no se concilia, la violencia no se debe de permitir ni de tolerar y se debe de hablar. Y que en el momento, siempre hay, inclusive tenemos hasta un lema, ¿no? Es que sepan que no están solas. Y tan no están solas que tenemos nuestra línea Violeta Jalapa, que está las 24 horas. Y en el momento, les digo, en el que ustedes se sientan tristes, en el que no tengan ganas de levantarse, en el que no sepan a quién ir, porque yo les digo, a veces voy con la comadre y le digo, oye, comadre, me pasó esto, les dije, y ella me va a hablar desde su historia cultural, desde su formación religiosa, desde su formación familiar, en la que me puede decir, ay, comadre, pero pues así son todos los hombres. O sea, ese es lo que le tocó, no es ni tan mal, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues sí es cierto, ¿verdad? Ya lo voy a aguantar, mi compadre. No, la realidad es que aquí hay mujeres preparadas y con esta perspectiva de derechos humanos y con la mirada del enfoque de género, que sabrán darles un consejo oportuno y que sabrán escucharlas. Del tiempo no sé cómo vayamos, pero sí quiero comentar un ejemplo de una red que va en relación a múltiples violencias que vive nuestra usuaria, pero cómo es que se acercó a un espacio seguro y pues hoy su vida sé que va a cambiar. Súper interesante. Pues no sé si podemos recalcar alguna dirección o algún teléfono, en caso, yo creo que también, como mencionaba, línea Violeta, ahí podemos comunicarnos las 24 horas, por lo que tengo entendido. Así es, pues bueno, estamos ubicadas aquí en la avenida Manuel Ávila Camacho, número 220, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Siempre que llegue una usuaria, en ese momento si dice, quiero que me atienda una psicóloga, se checan los espacios porque nuestras psicólogas trabajan bajo agendas y citan a las compañeras y les dicen, tal día te toca tu cita, pero en ese momento, si requieren la contención y los primeros auxilios psicológicos, se les atienden. La asesoría jurídica de igual manera, y la línea Violeta es el 800-000-2018, o un número de WhatsApp donde pueden mandar un mensajito porque entendemos que a veces están con el agresor y es complicado hablar. Yo les digo, guárdenlo como Violeta la amiga o como Lulú, con otro nombre que ellas sepan que ahí van a poderles escribir a la hora que sea. Es el 2283 15 15 70, repito, 2283 15 15 70, en donde cualquier mujer que identifique que está pasando por esta situación se puede acercar a nosotras, la vamos a acompañar y la vamos a acuerpar en este sentido de hacerle saber que no está sola, que estamos para servirles y para acompañarles. Muchísimas gracias. Muchísimas Y gracias. recordarles que es el 25 de cada mes, si nos haces el favor. Ah, claro, por supuesto. Bueno, en el marco de hacer acciones globales que visibilicen y concienticen y que todo comprometan a la ciudadanía, como a las autoridades, está la campaña Únete, que son los 25 días de cada mes, es el Día Naranja, el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que fue el 25 de noviembre, y un recordatorio mensual son los días 25 de cada mes, en donde más allá de portar una prenda color naranja o un listón naranja, que nuestras acciones hablen de que estamos contribuyendo para que esta sociedad sea igualitaria, sobre todo pacífica, no nada más para nosotras las mujeres, sino para todas las personas en este planeta y en este mundo.
Gracias. Pues es importante que conozcamos estos espacios que aparte de información, ayuda, también tenemos acompañamiento, ¿no? Muchísimas gracias, estamos muy agradecidas por toda esta información que nos has dado. Es gratuita, porque luego me dicen, ¿cuánto cobran? No cobramos absolutamente nada. Todos los servicios del instituto son completamente gratuitos y pues que sepa toda la audiencia de La Neta Reconecta que estamos aquí para servirles en el instituto y con los brazos abiertos para escucharles. Muchísimas gracias. La verdad que tienen una calidez humana increíble desde que yo me acerqué con ustedes. La verdad que estoy muy agradecida porque igual me contacté y me contactaron por teléfono muy rápido y dije, wow, o sea, no nos esperábamos esta respuesta y muchísimas gracias de todo corazón porque sabemos que les va a ayudar a muchas personas que se encuentran en esta situación y cualquier cosa, pues igual vamos a dejar los números para que se puedan comunicar y que sepan que la atención es de calidez humana increíble. Muchísimas gracias por todo. A ustedes, Eli. Gracias, Eli. Gracias, y aquí tiene su espacio en La Neta Reconecta para cuando usted guste darnos información o hablar de otro tema. De pues verdad, tenemos muchas una convocatoria, ojalá después podamos invitarles. Es una convocatoria para niñas de 6 a 15 años que pueden ser acreedoras a la publicación de su cuento o de un dibujo en un libro. Puede mandar la información y aquí lo podemos publicar. Perfecto. Gracias a ustedes. Más gracias. Gracias y nos escuchamos en otro episodio. Adiós. Bye.